Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que proceda. Somos la Asociación de Estudiantes de Criminología Oloriz y hoy venimos en un nuevo episodio con Vicente Fernández Salmerón. Pues voy a leerlo porque el perfil de Vicente es bastante extenso. Vicente Fernández Salmerón es licenciado en Derecho en la Universidad de Granada y experto en criminalística documental. También es diplomado en pericia caligráfica y en tasación de obras de arte por Christie's Education. Y ha desarrollado una destacada trayectoria como perito judicial en los tribunales. Además, es director del Departamento de Grafística y Documentoscopia del Instituto Científico de Criminalística Documental, donde también ejerce como tasador y experto en autenticación de obras artísticas. Es todo correcto, ¿no? Correcto. Vale, pues entonces la primera pregunta, Vicente, es básicamente que a ver si nos puedes hacer una pequeña cronología sobre tu formación desde los inicios hasta lo último que has estado estudiando. Y un poco, bueno, ¿qué te lleva a meterte en el peritaje artístico, sobre todo? Pero bueno, bienvenido. Bueno, lo primero, gracias por la invitación. Un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, la formación, pues es verdad que yo empecé estudiando Derecho. Yo soy licenciado en Derecho. Mi vocación era ser jurista, hasta que, bueno, por vicisitudes de la vida, pues vas cambiando de opinión, por distintas cosas que ver, por el sentido de la justicia que tienes en tu vida. Y bueno, de ahí voy dando pasos. Cuando te pierdes un poco, vas terminando la carrera, no sabes muy bien qué hacer, te planteas el tema opositar, no opositar. Y bueno, pues por vicisitudes de la vida, pues allá por, creo que fue 1998, 99 aproximadamente, se cruzó la criminalística, concretamente el tema de, vamos a hablar primero de grafología. Es verdad que yo empecé estudiando grafología. Y durante el curso y la formación de grafología fue cuando conocí el tema de grafística y documentoscopia. Me llamó mucho la atención el tema de falsificación de firmas, documentos, billetes, documentos de identidad. Y me formé en esa materia, que bueno, concretamente en esa época, porque bueno, luego si tenemos ocasión podemos hablar de las formaciones variadas que hay en ese sentido, pero bueno, yo tuve una formación de 3 años, de hecho me formó el coronel Álvarez, que entonces era director del Departamento de Criminalística de la Guardia Civil, fue uno de mis formadores, y bueno, me metí en esa materia y pues casualmente, dentro de los muchos trabajos que entraban en el laboratorio, pues un día se nos planteó la posibilidad de estudiar una firma dentro de una pintura. Era algo que nunca habíamos hecho. Lógicamente no es lo mismo hacer una firma sobre un lienzo que hacerla sobre el papel. Y bueno, pues vas investigando, te vas formando, vas preguntando a distintos expertos de museo. Y fue así como empecé a meterme en el tema de arte. Hasta que, bueno, poco a poco pues vas haciendo formaciones complementarias, porque es verdad que es algo muy variado y donde no puedo decir que existe una formación específica y concreta solamente para eso. Y pues bueno, a lo largo del tiempo vas haciendo formaciones complementarias y te vas formando en el tema de arte y especializando, porque es algo que realmente siempre me ha gustado el tema artístico. Claro, porque bajo tu opinión, como licenciado en Derecho, primeramente, ¿cómo se conjuga un poco este mundo jurídico del derecho en las leyes con este mundo artístico que en principio, en un primer momento, para alguien que no tenga mucho conocimiento sobre el peritaje artístico, podrían resultar muy ajenos? Correcto. Pues lo vives con pena, te voy a ser sincero, porque si atendemos a la ley de patrimonio artístico, si atendemos a la protección del patrimonio histórico, es muy decadente. De hecho, no hay un delito como tal que registre este tipo de, vamos a hablar de falsificaciones. Es verdad que sí hay una materia en cuanto a protección del patrimonio histórico, pero si tú hablas de una falsificación de una obra de arte, al final todo se reduce a una estafa. En el caso, por supuesto, de que la pretendas poner en el mercado y, lógicamente, puedas tener un beneficio económico a sabiendas que lo que estás poniendo en el mercado pues es falso, lógicamente. Pero poco más. Entonces se ve con pena porque la protección es mínima. Nos hablan mucho de la riqueza que tenemos patrimonial en España, pero la protección, desde mi punto de vista, es muy, muy deficiente. Y adentrándonos un poco en lo que es tu trabajo como perito, cuando llega una obra de arte al laboratorio, ¿en qué elementos te fijas concretamente para determinar si es o no auténtica? Lo primero, utilizamos, y voy a echar tierra y piedra sobre mi tejado, lo que siempre ha sido la figura del conocedor de arte. El conocedor de arte es esa persona que surgió pues alrededor del siglo XVII aproximadamente, pues que eran personas de la alta burguesía, gente que estaba relacionada con el clero, con los nobleza, y bueno, pues era gente que empezó ese afán coleccionista, ya no solo por el hecho de tener colecciones propias, sino por el hecho de que había una atracción hacia lo estético. Y bueno, pues había personas cercanas a ese mundo que eran las que estaban más cerca de las obras que se adquirían.
Entonces, pues esa figura es la persona que visualmente, a través de ver muchas piezas de muchos autores, pues se supone que tenía la capacidad de discernir una pincelada de otra para decir, pues esto es un Miguel Ángel, esto es un Caravaggio, esto es una obra renacentista, esto es un barroco. Pues lo primero que hacemos es eso, hacer una visual de la pintura para ver si se puede encuadrar en una época concreta, en un estilo concreto, y a raíz de ahí hacemos una valoración de los estudios y las necesidades que tiene la obra, porque todas las obras hablan por sí solas y cada obra te dice qué necesita. Por ejemplo, no es lo mismo estudiar una pieza del 17, por poner un ejemplo, que una pieza del 19 o del 20. Los estudios y necesidades son diferentes. Pero lo primero es esa visual o ese instinto, si quieres llamarlo, ese ojo experto. Es que de eso era una de las preguntas que teníamos preparadas porque, es decir, el contexto en el que se ha hecho la obra, es decir, si es renacentista, si es del barroco, si es neoclásica, influye, ¿no?, en la pericia. Totalmente. Totalmente, porque si me hablas, por ejemplo, de una vanguardia, vamos a irnos, por ejemplo, pues no sé, una obra de Georges Braque, por poner un caso, una obra cubista. ¿La puedes estudiar para determinar si es auténtica o falsa? Claro. ¿Merece la pena, por ejemplo, hacer un estudio físico-químico de los materiales, de los pigmentos en cuanto a aglutinantes y aceites empleados? A priori no, porque es una obra que es moderna, por tanto todos los pigmentos que vas a encontrar son modernos. Ahora, ¿nos vamos a una obra del 17? ¿Merece el estudio físico-químico? Claro, porque si encontramos un elemento discordante, nosotros siempre lo decimos, es verdad que a lo mejor la gente pone mucho el hincapié en el hecho de decir los materiales empleados en la obra, pero los materiales como tal no te hablan de la autenticidad o falsedad de esa pintura, lo que te hablan es de notas discordantes. Si yo, por ejemplo, en una obra del 17 encuentro, por poner un caso, un azul de Prusia, pues es imposible, porque el azul de Prusia se descubre, vamos a decirlo así, en 1804 y se comercializa a partir de 1807. Por tanto, la presencia de un azul de Prusia en una obra del 17 solo se puede ver a dos motivos: o a que la obra es falsa, o, que para eso están las otras técnicas, a que ha habido un repinte, y en ese repinte lo que se ha empleado es un pigmento moderno. Entonces, es muy variable la casuística. Y la interpretación de eso, si estamos en una obra renacentista o una obra más de vanguardia, una obra modernista, pues depende de eso, cómo vamos a encarar los estudios y la necesidad en cuanto a esos estudios específicos. Claro, porque yo creo que nuestra audiencia quizá no se imagine que gran parte del trabajo del perito artístico es más científico que realmente algo más relacionado con el tema del arte o el conocimiento pues de los estilos o de los elementos de la obra. Entonces, como perito, ¿en qué elementos se pone especial atención para determinar si una obra es falsa o no? Como te digo, la obra habla por sí sola, a priori, ¿vale? Pero bueno, vamos a poner un ejemplo de donde pudiéramos abarcar todo el espectro de estudios que se pueden hacer a la obra. Vamos a irnos, por ejemplo, a una obra que el año pasado compró el Museo de Bellas... Bueno, lo compró el Ministerio de Cultura, pero va para el Museo de Bellas Artes de Valencia. Esta obra empezamos a estudiarla en 2014. Es una obra, lo que se llama una obra de altar, es una obra de gran tamaño, de casi 2 por 3 metros. Entonces esa obra, ya como me preguntabas al principio, visualmente tú sabes que es una obra barroca, por los elementos que hay en cuanto a las vestimentas, los drapeados, cómo se confecciona el rompimiento de cielo, los querubines, etcétera, etcétera. Visualmente la ubica ya en esa época. Pues ya sabes que ahí vamos a hacer estudio de pigmentos, sí. ¿Por qué? Para discernir que no haya ningún elemento discordante, en primer lugar, y segundo, por el tema de conservación y restauración. La obra estaba en muy mal estado y es verdad que si hay que hacer una intervención, pues hay que conocer los elementos que se han empleado para hacer esa pintura en cuanto a esos materiales. De ahí, evidentemente, lo siguiente es hacer una reflectografía infrarroja. ¿Por qué? Porque con ella vamos a ver si hay un dibujo subyacente o elementos que se hayan establecido en el lienzo, como pueden ser, pues no sé, una firma que no esté visible aparentemente por el paso del tiempo. Consecuentemente, luego vamos a hacer una radiografía. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer la génesis de la obra, cómo se ha creado, la capa de imprimación, la capa primera de pintura y cómo se ha ido haciendo la composición en cuanto a los elementos. Paralelo, no vamos a decir siguiente, haríamos una fotografía con luz ultravioleta. ¿Por qué? Porque vemos el estado de conservación, vemos si ha habido repintes, vemos si se han aplicado distintos barnices a lo largo de la historia del tiempo para ver la conservación. Y todo eso conjuntamente nos lleva luego a un estudio estilístico. Por eso lo que me preguntaba de ¿no tiene que ver la parte estilística de Bellas Artes? Sí, sí tiene que ver, porque, bueno, conoceréis seguramente a Giovanni Morelli. Giovanni Morelli en el 19
de hecho era un médico, pero también era crítico de arte, y él estableció el método Morelli, el conocido método Morelli. Pues él se basaba en esos elementos inconscientes que el artista utilizaba en la obra, y él se fijaba, por ejemplo, en el elemento de cómo pintaba una oreja, cómo pintaba la uña, cómo pintaba una mano, y entendía que había una serie de elementos y pinceladas muy específicas de cada autor. Entonces la parte estilística también es muy importante, no la podemos obviar, porque lógicamente hay que basarla en obras reconocidas y ya estudiadas del autor que se trata en cuestión para hacer las comparativas. Pero luego todo eso nos lleva también a otra parte, que es el estudio de documentación y procedencia de la obra. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que es una fase o un estudio multidisciplinar donde intervienen muchísimos expertos, muchísimos, vamos a decir, gente o técnica especializada. Y toda la información que se va consiguiendo hay que conjugarla, juntarse y establecer unos parámetros que nos lleven luego a lo que es la certificación final. ¿Cuándo se puede certificar finalmente? No siempre se puede, como digo, poner nombre y apellidos a una pintura. Hay veces que se queda como una obra anónima o como una obra a la manera de Rafael, por poner un caso. Vale. Claro, bueno, si me permite interrumpir, quería preguntarte a propósito de algo que has dicho antes sobre la restauración, y quería preguntarte si realmente puede haber confusión entre la restauración de una obra que se pueda o pueda percibirse como una falsificación. A priori no debería. ¿Por qué? Porque lo que te comentaba, sí, dependiendo también de la obra, siempre aquí hay que tener el esquema de la obra habla por sí sola, porque va a depender mucho de la obra. Pero si yo tengo una obra a la que se le ha hecho una radiografía, por poner un ejemplo, yo ya tengo la imagen de cómo se ha creado, la génesis de esa pintura. Con lo cual, todo lo que sean añadidos en capas exteriores de pintura, que para eso también se hace el tema químico, para ver la estratigrafía de capas de pintura, todo lo que quede por encima de esa génesis, de esa capa de imprimación, de esas primeras capas de pintura, las podemos achacar a una restauración. ¿Y para qué nos sirve también y nos confirma? La fotografía ultravioleta, porque ahí ves los cambios de tonalidad. ¿En qué sentido? En que los aceites aglutinantes que se utilizan de forma, vamos a decir, moderna, tienen una composición que con la luz ultravioleta da un color más oscuro, para que se entienda a lo mejor quien nos está escuchando, y vemos como manchas en la obra. Esas manchas más oscuras se corresponden con restauraciones o intervenciones posteriores. Entonces no tiene que confundirse nunca con una falsificación, sino con una mala intervención en todo caso. Vale, y porque es que me llama mucho la atención, porque claro, muchas personas que nos están escuchando a lo mejor no tienen un conocimiento tan técnico. ¿Reflectografía infrarroja, has dicho antes? ¿En qué consiste esa técnica? Pues simplemente una fotografía que se hace con filtros IR, es decir, en el espectro no visible. Lo que obtenemos es una imagen, claro, no tenemos la posibilidad de que los oyentes vean una claro. imagen, pero bueno, lo que veríamos sería el cuadro en blanco y negro para entendernos. Un cuadro en blanco y negro que lo que hace es que penetra determinadas capas de pintura y podemos ver, pues eso, si a lo mejor el pintor ha hecho con carboncillo o con lápiz un boceto previo. Entonces esas líneas de ese boceto previo aparecen con la reflectografía. Vale. Es como, si se me permite el símil, claro, una radiografía más suave. Claro. Vale. ¿Y cuáles son los tipos de obra que se suelen falsificar más? Todas. ¿Todas? Pero claro, yo te quería preguntar, a lo mejor una pregunta tonta. ¿La escultura también la tratáis? ¿Sí? También. Hay esculturas que, aparte de que pueden estar firmadas, también tienen una trayectoria y una génesis de cómo se hacen. Y se falsifica todo. Es que a día de hoy, si es que hasta piezas grecorromanas aparecen en el mercado y son falsificaciones. O sea, es que es todo. No hay... A lo mejor estamos acostumbrados a hablar de los grandes autores, que es lo que a lo mejor sale más en prensa, pero hay autores de segundo nivel y de tercer nivel que se falsifican. También, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el que más, por excelencia, el que tú digas, es que este tipo de obras de este artista en concreto son las que más se suelen tratar de falsificar? Por casuística interna del laboratorio y por compañeros con los que hablo, yo creo que se podría reducir más a Picasso. Sí, ¿no? Por su producción tan prolija, tan variada en cuanto a estéticas y tiempos, y quizás, sí, yo creo que puede ser uno de los más falsificados. ¿Y hay alguno o algún tipo de...? Porque claro, antes que hemos estado hablando de que el contexto de la obra influye, ¿hay algún tipo de estilo o de artista que sea más complicado de falsificar o no, eso no tiene mucho que ver? Yo creo que todos son complicados. Yo no soy de los que piensa que una obra se falsifica fácilmente, por decirlo de alguna forma. Es verdad que hay estilos y pintores que pueden ser más simplistas, vamos a decirlo así, en cuanto a su técnica,
y quizá pueda entenderse que a lo mejor eso es más fácil de reproducir, pero yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que una obra, cuanto más sencilla, más complicado de reproducir, porque el trazo, la forma de pintarse, de ejecutarse la pieza, tiene esas partes más inconscientes y más vivas del autor. Entonces, pienso que puede ser más fácil de reproducir una pieza compleja, como puede ser una pieza impresionista, por poner un caso, que una pieza a lo mejor más de, no sé, por poner un caso, un Kandinsky, por poner un caso. Pero para mí todas son complicadas de reproducir. Puedes hacer una copia, que se parece, pero cuando tú entras en la génesis de la pieza, coges un microscopio, miras trazos, miras pinceladas, se nota, se ve. Y a este propósito, en obras más recientes, quizás obras con un estilo más moderno, más minimalista, ¿podría esto presentar problemas de cara a un dictamen de la falsificación? Yo pienso que no. Lo único simplemente que habría que familiarizarnos con estos autores emergentes. También es verdad que ahora el arte tiene una deriva, no sé cómo definirla, para mi gusto desde luego no muy estética. Esto que ahora se llama arte contemporáneo, donde a lo mejor lo habréis visto, no hace mucho, se subastó un plátano sujeto con cinta adhesiva. Bueno, ¿es arte? Pues sí. Yo ahí desde luego no tendría que trabajar mucho para decir si es auténtico o falso. Depende, pero no, pienso que no. Si la obra en sí es una obra que está ejecutada a la antigua usanza, vamos a decir así, es simplemente familiarizarse con los trazos de ese pintor o pintora y, bueno, estudiarlo en profundidad. Cómo crea, cómo produce y cuáles son esos trazos más inconscientes, más vivos, más comunes a ese autor o esa autora. Claro, es que ahora es que ahora que has dicho lo del plátano es que es muy curioso, claro. El tipo de arte de ahora, que se está viendo ahora, no tiene nada que ver, obviamente, con lo que había antes y dudo mucho que eso se vaya a tratar de falsificar, ¿no? Porque de hecho es más complicado, ¿no? Decir tú, claro, es que no merece ni la pena. Es decir, a ver, son obras que pueden venderse de forma muy cara en una subasta, sí, pero para mí es puro marketing. Es decir, ahí no se está comprando ni se está valorando una obra. Es como un autor que los oyentes pueden buscarlo simplemente con la referencia que voy a dar, para no dar nombres, que luego dicen que parece que critico a unos autores y a otros, pero quien esté interesado simplemente que busque un tiburón metido en un tanque degradándose poco a poco con el tiempo. Pues esa es una pieza que se entiende que es de arte contemporáneo y bueno, se vendió en su día, pues, si no mal lo recuerdo, por 12 o 20 millones de dólares. Madre mía. Es que claro, yo lo pienso muchas veces, digo, es que alguien que tenga una idea tan simple como lo del plátano, Bueno, de la noche a la mañana ya eres millonario, literalmente has vendido un plátano. Amparte lo llaman ahora, ¿no? A ver, yo parto de la base, insisto, que tiene más que ver con el marketing Claro, sí, que con el arte. Quizá también recordamos, o también lo pueden buscar los oyentes, aquella obra famosa de Bansky, que en cuanto terminó la subasta y se vendió, se autodestruyó. Claro. Es marketing, es decir, ahí no hay una intención realmente ni de coleccionismo ni de valorar el arte. Es una cuestión de darse publicidad a la casa de subasta, dar publicidad al artista y bueno, poner el foco otra vez en ese mundo, pero poco más. Y ahora que estamos hablando del tema subasta y tal, si en una subasta, ¿no? Se vende una obra de arte falsa, se le puede exigir responsabilidad al subastador por no haberse asesorado bien de lo que está subastando. Ha ocurrido. Ha ocurrido, ¿no? Y ocurre. Vamos a poner un ejemplo lejano. Hay una famosa pieza de Picasso que es una pintura que se llama El bebedor de absenta. Esa obra creo recordar que la sacó la casa Christie's a subasta. Y no es que fuese falsa, te voy a hablar de las dos vertientes, pero bueno, al final reduce lo mismo en la búsqueda de responsabilidades. Bueno, esta obra supuestamente fue robada por los nazis, pertenecía a una familia, estaba en una fundación que fue la que la sacó a subasta para beneficencia, y bueno, hubo ahí una discordia legal. En cuanto a las falsedades, porque al final deriva todo lo mismo, ¿a la casa subastas tú le puedes pedir responsabilidad? Sí. ¿Qué ocurre? Que la casa subastas se escuda en los certificados de autenticidad, los COA, que se llama el certificado de autenticidad de la pieza, de la obra. Se escuda en si la obra viene con un recorrido en cuanto a literatura, es decir, aquellos autores que han escrito sobre el autor y han introducido esa pieza en sus catálogos. En definitiva, ¿dónde quiero llegar? Que todos son excusas de no es responsabilidad mía. Y a día de hoy, más con toda la problemática que ha habido, pues en todos los comités, de hecho a día de hoy los comités están todos cerrados prácticamente, el comité Basquiat, el comité Warhol, incluso comités aquí en España no certifican ya piezas, porque en su día, que esa otra problemática,
quien se encargaba de verificar si la pieza era o no del autor eran sus familiares, la hija de, el primo de, la viuda de. ¿Qué conocimiento tiene esta persona en arte? Pues igual lo tenía, no lo sé, lo desconozco, pero es verdad que ha habido muchísimos pleitos judiciales, sobre todo en Estados Unidos, incluso aquí en España con la Fundación Picasso ha habido bastante tema judicial, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, en definitiva, al final todo queda en una, no sé, las responsabilidades se diluyen, es complicado, porque intervienen muchos factores y judicialmente, yo os puedo poner un ejemplo. Aquí en Granada se incautaron por parte de la Policía de Patrimonio de Valencia una serie de obras, entre ellas un Picasso. Esas obras se incautaron, se llevaron a Valencia. Hubo una disquisición lógicamente judicial, se tomaron declaraciones, etcétera, etcétera. El juez al final, ¿qué hizo? Pedir opinión a la Fundación Picasso, porque se supone que son los veladores de la obra de Picasso y los que pueden determinar si esa obra es o no de Picasso. ¿Qué ocurrió? Que después de distintos intentos, Claude, en ese caso ya fallecido, Claude Picasso, no se pronunció, no dijo absolutamente nada. Por tanto, el juez se vio atado de brazos. El juez solo contaba con unos informes técnicos que habían hecho expertos independientes que decían que la obra tenía compatibilidad con la obra de Picasso y devolvió las piezas a su propietario legítimo, porque no tenía criterio. Y si los veladores de la obra de Picasso, del patrimonio que están en Francia, no se pronuncian, pues lógicamente el juez tiene que ceñirse a lo que hay. Entonces es una tarea complicada, muy complicada. Y normalmente no queda casi nada, salvo ya falsificaciones muy flagrantes, pero insisto, no por la falsificación, sino por el tema de la estafa. Y respecto a obras de arte que pudieran tener otro soporte, ¿no? Se me viene a la cabeza el ejemplo de los grafitis de Banksy que mencionaba antes. ¿Hasta qué punto, o sea, cómo sería el estudio de falsificación de ese tipo de obras? Que entiendo que por su soporte debe ser muy diferente. ¿Y qué tipo de interés podría haber en falsificar en una cosa como un graffiti? Publicidad, en mi opinión, publicidad. Algún personaje que quiere llamar la atención y a lo mejor pues incluso luego en redes sociales, cuando ya se ha formado el alboroto, decir, pues no he sido Banksy, he sido yo. El estudio sí es más complicado, lógicamente, porque ahí estamos hablando normalmente de spray, estamos hablando de unos elementos de pintura muy concretos. Ahí aplicaríamos lo que nosotros aplicamos incluso para lo que son los tags o las pintadas normales en la calle, para lo que es la búsqueda y la protección del graffiti del patrimonio histórico en Granada y fuera de Granada. De hecho, hay policías en Alicante, no sé si sigue abierta, pero un compañero nuestro, Paco Tortosa, que nos puede escuchar, era el jefe de departamento de la policía local en Alicante y formó una sección de graffiti. Entonces, es más complicado, pero también se puede estudiar en cuanto a las formas de inicios, finales. Tiene una casuística, una metodología específica el tema del graffiti. Y respecto a, digamos ya un poco la maestría en el peritaje artístico, sería, imagino que como involucra tantos elementos como multidisciplinares, físicos, químicos, sería muy atrevido que una persona con un solo vistazo, por muy experto o por muchos años de experiencia que tenga, podría determinar si la obra es falsa o no. En mi opinión, no. De hecho, yo he discutido con muchos expertos o conocedores de arte, algunos fallecidos, otros no, que ya no con un simple vistazo a la obra, te estoy hablando de que te piden por internet una fotografía de la obra. Y a través de la fotografía han emitido, vamos a llamarlo, opiniones. Porque es verdad que antes sí se atrevían a hacer lo que se llaman certificados. Tenemos a Pierre Gassier, al recientemente fallecido Enrique Valdivieso en Sevilla, por ejemplo, que emitían certificados. Entonces miraban la pieza y por su ojo experto, por su experiencia, conocimiento, vista de otras obras de los mismos autores, pues emitían un certificado. Pero a día de hoy, insisto, sigue habiendo gente que emite opiniones por el simple hecho de ver una fotografía que envías por internet, con todo lo que eso conlleva, lógicamente de pérdida de calidad, de trazo, incluso el mismo monitor que puede alterar la realidad de los colores de la pieza. Se hace, y para mí no es que sea atrevido, para mí debería ser delito, porque claro, estamos poniendo, o podemos llegar a poner en el mercado una pieza que puede tener un valor importante. ¿Pero esos dictámenes tienen algún tipo de peso? A día de hoy quizá cada vez menos. Claro, es que... Pero yo te puedo hablar de certificados, por ejemplo, el que mencioné hace poco, de Pierre Gassier. Es un experto francés, era un experto francés, ya falleció, que tenía mucho recorrido y bagaje. En su época, cuando todos los estudios, estos físicos técnicos que han ido apareciendo con el tiempo, no estaban, no existían, pues entonces la figura de ese conocedor, de ese ojo experto, era lo que valía. Entonces había determinadas figuras en el mercado que se entendían que eran los especialistas reconocidos a nivel mundial
y en los que incluso las casas de subasta que fueron apareciendo con el tiempo se apoyaban para verificar si esa obra era o no. Entonces tenían su validez. A día de hoy es verdad que siguen circulando piezas con esos certificados, pero también es cierto que a nivel coleccionista, al menos de los coleccionistas con los que yo trabajo, cada vez le prestan menos importancia y buscan otra serie de estudios y, bueno, compatibilidades en cuanto a la estructura de la pieza que no sea esa opinión de ese señor o esa señora. Porque al hilo de esto, bueno, queríamos preguntarte, porque parece que una crítica muy popular entre la gente de a pie es que los peritos muchas veces tienden a no mojarse lo suficiente o a dar informes demasiado basados en la opinión. Entonces queríamos preguntarte, porque sabemos que un buen perito debe emitir un informe probabilístico, en el que se examine la probabilidad de que esto sea una falsificación o no. ¿Cómo percibes tú hoy en día este problema en los juicios? Primero voy a hacer una puntualización. A mí la probabilidad no me gusta. Y no me gusta, bueno, creo que tú vienes de Derecho, ¿no? De Criminología. Criminología, Vale. somos todos de criminología. Claro. Bueno, cuando nosotros estamos en una sala, un pequeño apunte antes de responderte, cuando nosotros estamos en una sala y hablamos de probabilidad, lo que estás poniendo encima de la mesa es darle al abogado contrario armas para decir que si tú me estás diciendo que esta pintura, en el caso concreto de arte, tiene un 70% de posibilidad de ser de Picasso, claro, hay un 30% de probabilidad de que no lo sé. Y claro, según cómo se mire, ya sabemos lo que pasa, que en caso de duda, que se debe hacer a nivel judicial, ¿no? Entonces yo la probabilidad no me gusta introducirla en un informe. Yo entiendo que un informe, si es científico, es técnico, tiene que ser objetivo. Si tú has seguido una metodología, has utilizado un aparataje técnico, el que sea, para la materia que sea, tu conclusión debe ser científica y técnica, debe ser contundente, si puede ser contundente. Lógicamente, no siempre es 2 más 2, 4. Habrá veces a lo mejor que no se pueda llegar a una determinación concreta. Pues eso se pone en el informe. Pero si tu bagaje en ese informe pericial ha sido técnico, científico, metodológico, tu conclusión debe ser firme. Lo que no es válido que se concluya, pues lo que comentábamos antes de, en mi opinión, según mi leal saber y entender, o elevo a mejor criterio. No, las opiniones no son un informe técnico ni científico. Son eso, una opinión. Y como opinión no tiene, a mi criterio y forma de ver, o no debería tener validez alguna, pero es verdad que a día de hoy se siguen emitiendo ese tipo de conclusiones y de informes periciales. Claro, en este aspecto sí que es verdad que me sorprende un poco, pero le veo el sentido porque nosotros quizás estamos más acostumbrados al peritaje de ADN o al peritaje médico, en el que sí que es verdad que por algoritmos y por probabilidades de mutaciones sí que se emite un informe probabilístico a lo mejor del 99,75%. Pero sí que es cierto, y creo personalmente que sí que se debería abogar por ser fiel a una conclusión sobre la que tú tienes cierta seguridad en base a tus conocimientos científicos técnicos y a tu procedimiento. Entonces, claro, queríamos preguntarte también el tema de ¿qué tipo de calidad hay hoy en día en el peritaje artístico? Decadente. En sentido general, decadente. A ver, no quiero hablar de intrusismo, pero es verdad que hay muchos expertos que emiten informes, pero son informes que, no voy a emplear el término que mienten, pero no dicen toda la verdad, u omiten, incluso inventan. Lo que no puede ser, por ejemplo, es que si yo tengo que basar un estudio en, por poner un caso, lo preguntabas antes, una reflectografía infrarroja para determinar si existe una microfirma, de las famosas microfirmas que se ha hablado siempre de Goya, por poner un caso, o para ver si hay un boceto previo. Lo que no puede ser es que yo, en lugar de hacer una reflectografía, bien por desconocimiento, bien por falta de medios, que puede ser todo, pero si no sabes o no puedes, no te metas, yo coja una fotografía visible, con luz visible, que todos podemos hacer con nuestro móvil a un cuadro, lo introduzca en un programa informático, como puede ser Photoshop, y con los balanceos de colores, con las formulaciones 3D, yo diga que veo lo que es falso y no se ve. Lo que yo no puedo hacer es que si yo estoy en la calle y veo una nube, diga, pues yo esa nube me recuerda a un conejo, y tu compañero diga, pues a mí me recuerda a una cabra. Pues hay informes donde eso lo ves, y donde ves trazos y ves sesgos que son erróneos, por lo que te digo, por un mal procesamiento informático de la imagen, y emiten juicios y algunos informes empleando ese tipo de técnica. Porque ahora se puede ir muy ligado a la formación, ¿no? Que tengan los peritos. O la insuficiente formación. Claro.
Más bien insuficiente, porque es verdad que es un poco, pues lo que hablábamos del siglo XVI, ese ojo experto, ese conocedor, hay gente que se enarbola o se envuelve en una bandera de yo soy experto en, pero claro, si tú eres experto en Goya, por poner un caso, incluso que es que conozco gente que ha hecho catálogos de la obra de Goya recientemente, donde sus informes, pues insisto, están basados en cosas que no son reales. Pero ¿qué ocurre? Que si yo, abusando de que soy, pues no sé, un licenciado en Bellas Artes, pues poner un caso, juego con el desconocimiento de la persona y el informe que hago pongo muchas imágenes, insisto, tratadas con Photoshop, donde sí, pues veo alteraciones de colores, saturaciones de rojo, de amarillo, de azul, pues claro, el que no sabe, si a mí me ponen esa imagen y me dan una explicación peregrina, que te X, convenga más o menos, claro. pues tú qué haces, pues si no sabes, Pues te lo crees. Claro, joder. Y, y pasando ya a un tema un poco más quizás que puede ser también, sí, un poco yo más morboso quizás, ¿os ha llegado algún caso que haya sido, si se puede contar, siempre que se pueda contar, que haya sido, que haya tenido mucha repercusión mediática y en el que haya tenido, pues, a lo mejor la suerte de poder intervenir en él? A ver, hay uno que todavía Pero está abierto, ¿no? está subyúdice, entonces es de un museo de aquí de España, pero bueno, de una supuesta alteración en una pintura, que bueno, que está ahí. Ese está publicado. El resto de casos, por ejemplo, en el Metropolitan de Nueva York, nosotros hicimos una intervención, pero no, fíjate, no respecto a la pintura en sí, que también era pintura falsa, sino a los certificados, que es que muchas veces que claro, es que hay que abarcar mucho. No solamente nos ceñimos a la obra en sí, es que muchas veces con examinar la documentación que la acompaña, ya sabes que hay falsedad. En este caso eran 2 cuadros de Jackson Pollock que venían con unos certificados emitidos, pero no han tenido repercusión. ¿Por qué? Porque no se llega a los tribunales. Porque económicamente no compensa. Y porque esa gente, es verdad que al menos los casos que nosotros hemos tratado, salvo un autor de aquí de España, Viola, que ese sí tiene sentencia ya firme, no merece la pena ir al juzgado por el coste económico y porque muchas veces demostrar la estafa, volvemos a lo mismo, es una estafa, es complicado. Es complicado ese ánimo de querer estafar. Pero bueno, casos hay muchos y bueno, yo siempre me ha gustado mucho el Metropolitan porque la investigación fue muy entretenida, la verdad. Colaboramos tanto con los servicios jurídicos del Metropolitan como con expertos conservadores y restauradores del Metropolitan y bueno, fue una investigación que a mí yo la guardo con especial cariño y sobre todo por la gente que conocí allí, que son excelentes profesionales, también hay que decirlo. Porque en teoría, ¿cuál es la documentación que debería de acompañar a una obra? Y que esté todo en regla, que tú digas, aquí es que no falta nada. Su origen tiene que estar claro, quiero decir. También estamos acostumbrados a ver en la prensa de que alguien ha descubierto, bueno, recientemente hay un Van Gogh que ha aparecido en un desván y bueno, pues parece ser que dicen que es un Van Gogh, ya lo veremos. Pero bueno, también se encontró no sé si era un Renoir, creo recordar, en el mercado de la Pulga de París, que luego pues también parece ser que resultó ser un Renoir. Bueno, yo a la gente que llega a nuestro laboratorio, la primera pregunta que se le hace es ¿por qué tiene usted esta obra? Porque normalmente te llaman y te dicen tengo un Picasso, o tengo un Braque, o tengo un Van Gogh. ¿Por qué tiene usted esta pintura? Si ya la explicación no existe o es peregrina, ya ahí pones una luz roja. Porque claro, las historias de no, es que esto mi madre o mi abuela siempre lo ha tenido colgado en el salón y siempre nos ha dicho que es de, bueno, sí, pero volvemos un poco a la historia del arte. ¿Quién podía permitirse comprar determinadas pinturas? Gente que tenía, pues, a ver, pudiente, ¿no? Claro, no había otra. Es decir, lo que no es coherente que una señora humilde de un piso de aquí de Granada de pronto diga que tiene, pues no sé, un Caravaggio. Son cosas incoherentes. Entonces, lo primero es una procedencia. Puede ser que no tenga documentación, pero lo primero que se pide es si tiene una factura de compra, dónde se ha comprado, si supuestamente procede una subasta, como en el caso este que he comentado del Metropolitan de los Jackson Pollock, ver si efectivamente esa subasta se realizó, que muchas veces la documentación que viene es falsa, por eso hay que verificarla también. Se inventan documentación. Pero lo primero es la procedencia, saber la historia de dónde viene esa pieza. Vale, y
Se me ha ido la pregunta de... Bueno, si quieres. Sí, pregúntale porque me he quedado en blanco. Vale, yo... me has contagiado. También, ¿no? Sí. Vale, que yo quería preguntarte también, porque entendemos que es un mercado en que quizás el interesado, el cliente, pueda tener una vinculación emocional muy grande, y ya no solo eso, sino que es un mercado altamente económico y altamente rentable, por lo que, por supuesto, habrá muchos intereses en crear falsificaciones o en que ciertas obras sean verdaderas o se hagan pasar por verdaderas. Entonces queríamos preguntarte qué tipo de conflictos de intereses pueden llegar al laboratorio, porque entiendo que habrá gente que esté muy interesada en saber que su obra es efectivamente verdadera, o más bien en obtener un informe que así lo emita. Entonces, ¿qué tipo de conflictos de intereses puede tener la clientela, o si pueden incluso llegar a hacer uso de otro tipo de medios, como puede ser la amenaza? Se nos ha dado el caso. Los principales intereses son económicos. Si tú, concretamente te hablo de unas piezas que vinieron de Sudamérica, también teóricamente, bueno, ya teóricamente no puedo decir abiertamente que no, pero bueno, los clientes en su día presentaron unas piezas teóricamente, vamos a decir otra vez, de Joan Miró, y bueno, luego vienen otros clientes con unas piezas supuestamente de Frida Kahlo. Los estudios se hicieron y las piezas no eran ni de Miró ni de Frida Kahlo. Amenazas, pues sí las hubo, en el sentido de, pues, sé dónde está, no me has dicho lo que yo esperaba, porque el problema es que muchas veces los clientes, según también el cliente, todo hay que decirlo, vienen ya con una expectativa creada, verdadera o falsa. Muchas veces puede ser porque ellos mismos se la han creado por intereses económicos. Si tengo un Miró, pues puedo recibir una cantidad X y lo vendo, ¿no? Pero también muchas veces porque personas externas se la han creado, y la han creado la expectativa de dinero. Hace poco un cuadro de Van Dyck, que en este caso sí es de Van Dyck, es un crucificado de Van Dyck. El problema es que a la propiedad la convenció a alguien en su día y así llegó al laboratorio pensando que ese cuadro costaba 50 millones de euros. Cuando estamos hablando de una pieza que en condiciones normales y estando en un buen estado de conservación, estamos hablando de alrededor de 1,3, 1,4 millones de euros. Que tampoco está mal. Que tampoco está nada mal, efectivamente. Joder. Pero claro, esta persona venía con la expectativa de voy a vender esto en 50 millones. Claro, cuando tú ya le dices la realidad del mercado, y no es que yo opine sobre la realidad del mercado es que te coge, por ejemplo, los 5 últimos años de ventas de ese autor y ves la estadística de venta. Aquí no hay trampa ni cartón. Que es verdad que es un mercado de la subasta muy específico y que no puede a lo mejor tomar como una referencia muy real el precio, también es verdad. Pero es que normalmente el precio de subasta está por encima del precio real de mercado. Entonces, fundamentalmente intereses económicos y amenazas sí, porque sí, claro, le está rompiendo una expectativa. En el caso de los Miró que te comentaba antes, el problema es que la persona que vino de Sudamérica, no voy a decir el país, vino ya con un cliente que estaba interesado en comprar esas piezas. De hecho, quien encargó los estudios fue el que quería ser el comprador de esas piezas. Cuando se comunicaron los resultados del estudio, pues claro, ese comprador se echó para atrás y estas personas, pues lógicamente no recibieron la noticia con agrado y sí hubo amenaza. Y bueno, yo creo que ya hacer un paréntesis o un apunte, y es que en principio, o hasta donde llega mi entendimiento, como tal, realizar una falsificación no es como tal un delito. O sea, ni hacerla ni tenerla en propiedad debería suponer un delito, sino que es la venta o, digamos, el fraude en el sentido de darla como cierta, ¿no? Correcto. Cuando se tiene un interés económico o de cualquier otro tipo. Entonces quería preguntarte también, porque hay gente que está interesada en estas falsificaciones o que compra estas falsificaciones a sabiendas de que lo son. Me ponía el ejemplo antes de comenzar la grabación del Museo del Ruso, y quería preguntarte un poco qué puede llevar a este tipo de personas a sentir este interés por la falsificación, o si incluso la falsificación podría otorgar, digamos, otro valor añadido a la obra. Pues yo te voy a ser muy honesto. Yo es que he visto falsificaciones que son mejores que las del autor en concreto, las cosas como son. Cuando digo mejor me refiero estilísticamente y técnicamente hablando. Están mucho mejor hechas algunas que las de los propios autores. Pero el caso que comentabas, este comprador ruso, es verdad que fue adquiriendo una serie de piezas a lo largo del tiempo y luego fue descubriendo que no eran piezas auténticas. Bueno, pues no sé si ante la frustración o ante el morbo que apareció en su vida de decir, bueno, me han estafado, pero no me voy a poner a llorar, sino voy a sacar rendimiento, pues montó un museo que se llama el Museo de lo Falso, y entonces tiene toda su colección de obra falsa expuesta y tiene su museo, cobra su entrada, le está sacando un rendimiento. Por lo menos. Correcto, es decir, hay que darle la vuelta, ¿no? Hay que ver el vaso siempre medio lleno en vez de medio vacío. Entonces,
Bueno, pues yo pienso que puede ser o eso, o una forma de compensar la frustración ante la estafa, o también incluso, pues a lo mejor hay gente que, insisto, valoran más una pieza falsificada que una pieza auténtica. Y luego también, pues vamos a ser honestos, hay gente que, pues por circunstancias económicas a lo mejor, prefieren tener una imitación, vamos a decirlo así, de un Picasso con su chimenea, que tener que comprar, que no pueden, lógicamente, un Picasso. Y ahora que has expuesto el caso de este comprador ruso, bueno, imagino, creo que ya lo has mencionado, que vosotros trabajáis con asesorando compradores, bueno, coleccionistas de arte, y bueno, habéis trabajado con el Metropolitan, pero ¿hay así algún otro museo así importante con el que colaboréis o soléis colaborar? O incluso algún particular. También. Colecciones privadas en España, lógicamente, conocidas, vamos a dejarlo ahí. Sí, claro. Con el MoMA también hemos trabajado. Este otro museo que os digo aquí de España, archiconocido y para dar un poco de pista, en distintas sedes en España, no es único. Y sí los asesoramos en el sentido de antes de adquirir una pieza, ya no tanto a lo mejor por ser auténtica o falsa, que también, pero muchas veces por valorar el estado de conservación, si está la pieza... Sí, merece la pena, ¿no? Exacto. Porque eso también el precio fluctúa. Claro. Sí, claro, a lo mejor si le están exigiendo X precio, pues no se lo vaya a dar porque no vale tanto, ¿no? Exacto. O no merece la pena comprarlo por tanto. Si la obra necesita una restauración íntegra, necesita una integración de pintura, una limpieza, pues esos son costes que evidentemente los tiene que sufragar el que compre la pieza, porque el que la vende como está, que también es loable. Es decir, yo siempre a los compradores lo digo, me han ofrecido la posibilidad de adquirir esta pieza, pero la van a restaurar. No, comprará sin restaurar. Ya no por el tema de que el precio pueda ser inferior, sino porque quien te haga la restauración... Claro, a lo mejor la puede dejar peor, ¿no? Exacto. Entonces prefiero que adquieras la pieza sin restaurar y luego yo te diga dónde y cómo la tienes que restaurar. ¿Y cómo llegáis a contactar con museos así a nivel tan internacional, como por ejemplo el de Nueva York, de Metropolitan? Pues precisamente buscando colaboración. Nosotros... pues sois vosotros a lo mejor los que os movéis más. Claro, en ese caso yo siempre te hablo de clientes que entran al laboratorio buscando una expertización del tipo que sea, por falsificación de la pieza, documentación, procedencia. En el momento que nosotros detectamos determinada documentación, en este caso del Metropolitan, que se intuía era falsa, y a partir de las investigaciones empezamos a ver que hay una supuesta subasta que es inventada, un supuesto catálogo que es inventado, lógicamente esos certificados venían firmados por el que fue director del Metropolitan, pues lo primero que hacemos es ponernos en contacto con el Metropolitan, y a raíz de ahí surge una colaboración ya para otras muchas cosas. Claro. Con el resto igual. Son cosas que entran en el laboratorio, donde tienes que buscar colaboración, ayuda para determinados temas, y a raíz de ahí, pues por el trabajo desarrollado, por la profesionalidad, pues ya siempre queda el contacto abierto para otras muchas colaboraciones que se han hecho a posteriori. Vale. Y cuando hacéis un proceso de autenticación de un cuadro, ¿eso da pie a un proceso de tasación? ¿Lleváis ese tipo de servicio? Nosotros específicamente no, pero dentro de los colaboradores que tenemos en el laboratorio sí hay tasadores específicos. Yo, por ejemplo, podría tasar las piezas, pero no me gusta mezclar. Si yo hago el informe técnico, yo no quiero hacer una tasación porque se puede entender que puede haber ahí un interés. Entonces, prefiero que sea un experto ajeno con el que colabora con nosotros el que se encargue de esa tasación. Ya no viene mucho al hilo, pero es que me acabo de acordar de la pregunta que te quería hacer. Ya se me ilumina la bombilla. Que cuando en vuestro trabajo de peritaje habéis descubierto una obra de un artista que no se había descubierto hasta entonces. Es decir, habéis encontrado con una obra que no era conocida o que no se sabía de su existencia, pero vosotros a raíz de ese trabajo de investigación o de autentificación habéis dicho, pues, es de este artista y sí, no se conocía hasta ahora, pero sí, existe. El término no se conocía hasta entonces, es difuso, pero bueno, la obra que os comentaba del Ministerio de Cultura que adquirió el año pasado, una obra, vamos a llamar, conocida, pero que, insisto, desapareció en la época de la desamortización, se pensaba que estaba destruida. Entonces, esa obra hubo que estudiarla para ponerle nombre, porque hasta los primeros estudios no sabíamos de quién podía ser. Llegamos por la serie de estudios a intuir que podría proceder del obrador de Ribalta, de Francisco Ribalta, y luego con estudios complementarios ya empieza la fase de investigación con el tema de la procedencia de la pieza, verificar si existe algún documento donde se hiciera referencia. En este caso tuvimos la suerte de que había un manuscrito de un monje que hablaba de esa pintura que estaba en la capilla de Valdecrist. De ahí empiezas a tirar, te pones en contacto con el Museo de Valencia por si tiene alguna referencia.
Por eso digo un estudio muy paulatino y bueno, en ese caso se pudo atribuir perfectamente, sin lugar a dudas. De hecho, insisto, la compró el Ministerio de Cultura, la obra a Joan Ribalta, al hijo de Francisco Ribalta. Y como inédita, vamos a decir que es verdad que no había ni hay a día de hoy todavía ninguna referencia bibliográfica, seguimos en ello investigando, pues tenemos una obra de Marie Cassatt, un retrato de una chica joven de perfil, que es una pieza que hasta ahora, hasta donde hemos podido llegar, parece ser que es verdad que proviene de París, pero no existe por el momento una documentación certera que pueda apoyar la tesis, apoyar la tesis de todos los estudios técnicos en cuanto a procedencia. Entonces, bueno, esa sigue ahí y esa sí es verdad que es una obra inédita, desconocida hasta ahora, que si conseguimos, como con Joan Ribalta, llegar hasta final, pues aparecerá en el mercado como obra inédita, pero todavía no podemos asentarla en el mercado como tal. Vale. Y como tal, con los cuadros que os llegan, ¿cuál dirías que es más o menos el porcentaje de cuadros que terminan siendo falsos y de cuadros que terminan siendo reales o auténticos? Pues causísticamente yo te diría que el 98% son falsos. 98%. Bueno. Un 1-2% son los que pueden tener visos de autenticidad. El resto son falsificaciones. Y más o menos, ¿con qué fines, bueno, a ver, tú has trabajado muchos años en este campo, ¿con qué fines principales se falsifican estas obras? Económicos. Yo no veo... hace 2 semanas un compañero me mandó una fotografía de una pintura que, bueno, claro, es lo que hablamos del ojo experto, ¿no? Tú la ves a priori por encima y dices, bueno, pues esto es un Picasso de la época azul. Cuando ya afinas un poco la vista y te vas a la zona de la firma, de la fecha y ves una vasija pintada al lado de color marrón dentro de la escena, pues es algo que ya sabes que es discordante y que no tiene absolutamente nada que ver con la obra de Picasso. Pero yo creo que son fines económicos. Es buscar esa persona incauta, esa persona adinerada, que bueno, pues si consigues convencerla con estas falsificaciones de documentación que comentamos, con esos informes poco profesionales que comentamos, pues siempre puede haber alguien incauto que, bueno, le dé veracidad y por el desconocimiento de decir, bueno, pues en este caso voy a verificar que esa pieza está en el catálogo oficial Cervós de Picasso. Pues si no verifica que esa pieza, lógicamente, ahí no está y te deja llevar por toda esa documentación, que todo hay que decirlo, son documentaciones muy bien hechas. O sea, para el que no sabe, tú empiezas a ver la documentación y dices, madre mía, esto es un Picasso. Pues bueno, pues gente con dinero, con ganas de invertir, si la cantidad que se te pide no es excesivamente alta, pues puede colar. Y bueno, sabemos que tenéis evidentemente un lugar de trabajo con una ubicación que está, digamos, secreta, oculta, ¿no? Entre comillas, entre comillas. Y claro, me pregunto, en principio yo entiendo que este carácter así un poco más hermético de la ubicación responde a que tenéis algún tipo de almacén o obra almacenada. Claro, cuando llegan determinadas piezas, esas obras tienen que permanecer allí durante cierto tiempo. Lógicamente, independientemente del tema de seguros, etcétera, etcétera, pues no consideramos pertinente. Y sobre todo a raíz de la pregunta que hacías antes, las amenazas que recibimos en su día, incluso contra la vida, por el tema este de las piezas que te digo de Miró y lo diré, se me ha ido el otro autor, Frida Kahlo, perdón, pues lógicamente empezamos a tomar quizá más reservas de la cuenta. A lo mejor por excesivo celo, puede ser, pero bueno, creemos que no está de más a lo mejor que no se sepa. Y digamos así, de casos de más incipiente actualidad, ¿qué casos grandes en los últimos, pongamos, 15, 20 años han sucedido en cuanto a falsificaciones en España, en Europa? Pues en España recientemente, bueno, hace poco hubo otra incautación de piezas, pero yo es que no lo llamaría grandes casos. Es que son piezas que sí es verdad que pueden ser llamativas por los autores a los que se le atribuye la obra, pero como falsificaciones son evidentes que son falsas. Es decir, no veo yo que requiera una especial indagación en cuanto a determinar. No, porque muchas veces, insisto, es que lamentablemente si la falsificación, por ejemplo, de Picasso tiene una ventaja y una desventaja. Y la ventaja, sobre todo, es que su obra está absolutamente catalogada y reconocida. O sea, que aparezca un Picasso inédito de pronto en el mercado, eso es muy, muy complicado. Entonces, no son casos para mí de especial trascendencia, más allá, insisto, de los grandes titulares de la prensa,
y de que aparezca la palabra Picasso, la palabra Dalí, la palabra Sorolla, no sé, autores muy conocidos, pues es verdad que puede resultar llamativo, pero poco más. Y quizá en cuanto a... bueno, Rubén, creo que querías preguntar. Sí, que también nos lo están diciendo por el pinganillo aquí. El chivato. Sí, que si alguna vez se ha llevado a cabo un robo, ¿vale? En el que se haya robado, bueno, la obra original y se haya sustituido por una falsificación. Que yo conozco, bueno, hay un caso muy antiguo que sí se hizo en el Louvre, pero no, actualmente no. Sí se sabe de obras que han sido robadas. Por ejemplo, Bacon, hay un... bueno, si lo podemos decir porque ha salido publicado en prensa. Hay un propietario en Madrid que fue amante de Bacon, de Francis Bacon, y le regaló una serie de retratos, concretamente 5. Esos retratos pues entraron a su casa, se robaron y nunca aparecieron. Luego con el tiempo fue apareciendo uno, fue apareciendo otro, de forma muy peregrina, pues a lo mejor una llamada que decía que había un cuadro debajo de un puente, pues apareció un retrato. Otro pues igual, cosas muy... ¿Por qué? Porque los ladrones, yo creo que, entiendo o quiero pensar que probablemente alguien con influencia detrás encargó ese robo, pero se dio cuenta de que esas piezas era imposible que salieran al mercado porque eran piezas archiconocidas. Y afortunadamente a día de hoy, de esto te estoy hablando, si mal no recuerdo, no quiero mentir, pero creo que fue por los 80 o no, principios de los 90 cuando pasó esto. Pero bueno, ya hay unos catálogos muy amplios. En el momento que hay un robo, pues está Interpol, está Guardia Civil y rápidamente esa obra se publica. Entonces se sabe que están robadas. Colocarlas en el mercado es complicado, no, imposible. La única opción sería una persona que quisiera tener una obra de esa, colgarla en su casa, pero para que nadie lo sepa que la tiene en su casa. Entonces yo creo que ese robo, que sí fue muy sonado, de hecho la última pieza que se robó creo que apareció el año pasado, el anterior, no hace mucho, cuando se recuperó. Pues pienso eso, que ha respondido a la falta de decir es imposible que saquemos un rendimiento económico, vamos a devolverla porque ¿qué hacemos con esto? Y quizás así más reciente el robo así más sonado. Pero de colocar una pieza sustituta, ya te digo, yo creo que fue en el Louvre, lo más que yo conozco ahora, y hace ya muchísimos años. ¿Pero eso se hizo de forma consciente, sabiendo que lo que se estaba reponiendo era Totalmente. una falsificación? Totalmente. Pero bueno, también seamos conscientes, y eso ya a día de hoy, en la sociedad que vivimos. Bueno, pero eso tampoco, una persona normal que vaya a visitar el museo no tiene por qué darse cuenta. No, normalmente no. Ya te digo que hay copias que están muy bien hechas. Pero que insisto, que los museos a día de hoy ya reconocen abiertamente que dentro de sus colecciones hay muchas piezas que no es del autor que dicen ser esas piezas, y ya lo reconocen abiertamente. No van a decirnos, lógicamente, pues es esta pieza, pero que bueno, que sí hablan ya algunos museos, incluso aquí en España, de un porcentaje X de pintura que no es de esos autores que se supone que son. Y en principio, bueno, desde la criminología sí que es verdad que siempre hemos estudiado que el delincuente está en un proceso constante de renovación, ¿no? De reinventarse a sí mismo. Y queríamos preguntarte si en los últimos años has notado cada vez más pericia a la hora de los delincuentes copiar la obra, o que entiendan cada vez más las técnicas, porque entiendo que al enfrentarse a dictámenes periciales en los que se describen por qué esta técnica es nueva o por qué esto no podría haber sido antiguo porque se ha hecho así, ellos entiendo que miran esos informes para recogerlos así en su propio trabajo. Quiero preguntarte tanto si ahora mismo o ha habido exponencialmente una mejora en las falsificaciones y si hay ciertos individuos o ciertas mafias que se dediquen a falsificar y que tengan cierto renombre, ya sea con base de seudónimo o algo parecido. Por parte, hay una ciudad en China que todo el mundo la puede buscar, donde hay una serie de calles, lo mismo que a lo mejor vas a Montmartre, y es el barrio por excelencia de la Bohème, ¿no?, francesa, que hay muchos artistas, muchos poetas y demás. Pues hay un barrio en esa ciudad donde hay una serie de calles, está todo lleno de pintores, haciendo copias de pinturas conocidas, y muy buenas copias. Lo único que son copias que se sabe que lo son y se venden como tales. Lo que tú me preguntas, quien realmente quiere hacer una buena falsificación, la sabe hacer. Y la sabe hacer porque ya se encarga de buscar un bastidor de madera antigua. Que los hay, si es que solamente hay que ir a muchas casas, que yo puedo tener, sin tener valor alguno, ojo, una pintura de mi abuela anónima que nadie sabe quién es, pero la madera empleada, pues a lo mejor puede ser del 17.
Lienzos, también se pueden coger lienzos antiguos de miles de cuadros y pintar encima, limpiarlos, reutilizarlos. Quien lo quiera hacer bien lo hace. Hay gente que, bueno, hay una persona también muy conocida de nacionalidad francesa que reside en Marbella, que es uno de los mayores falsificadores, que él se ha ido jactando de decir que el museo tal, el museo tal, el museo tal tienen obras mías colgadas en su galería. Entonces, quien lo quiera hacer, claro, se informa perfectamente y lo saben, porque son conocedoras del mundo del arte, saben qué materiales emplear, no se van a ir a coger, pues qué te digo yo, un blanco de zinc en una obra del 17, porque sabe que es blanco de plomo, el blanco de zinc no existía, etcétera, etcétera. Las mezclas, los aglutinantes, pues los emplean como se hacía antiguamente en muchos casos con huevo. Es decir, si lo quieren hacer bien, saben hacerlo bien, y sí, no es que se informen, yo creo que vienen ya aprendidos de casa. Claro, y ese por ejemplo, el falsificado que ha puesto el ejemplo que es francés, no se le puede recrimina nada porque él realmente no tiene ese ánimo de estafar porque él dice abiertamente a lo que se dedica. Bueno, él lo dice ahora porque ya tiene una edad muy avanzada Vale. y le da un poco igual todo. Pero él se ha tenido temas judiciales Vale. serios. Claro, es que me llama mucho la atención que se diga abiertamente y que no tenga tampoco mucho... Pero insisto, que los propios museos ya lo reconocen. Claro. Pero que él sí, en su etapa más prolija, vamos a decirlo así, porque él sigue pintando, que yo sepa todavía, y la verdad que pinta muy bien, tiene una técnica muy depurada y es capaz de imitar, porque yo he visto piezas hechas por él y la verdad que están perfectamente hechas. La pincelada te cuesta distinguir si es un Van Gogh o es la suya. O sea, por ponerte un caso, Van Gogh. Pero que este señor se ha tenido problemas judiciales serios, muy serios, por estafa. ¿Y cuánto puede haber una falsificación de, por ejemplo, de la calle esta que te pueden hacer en China? Pues depende del tamaño y de la obra. Esto es para ser un logo estándar. No sabría decirte, porque ten en cuenta que puedes pedir una copia, que te digo yo, de los girasoles de Van Gogh, ¿vale? Que a lo mejor te puede salir, pues no sé si al cambio, a lo mejor unos 500, 1000 euros. ¿500.000 euros? No, 1000. Vale. 500 o 1000 Vale, euros. 500 o 1000. Digo, no veas. Pero claro, si a lo mejor tú pides que te reproduzcan, pues no sé, un cuadrito pequeño de Renoir con un desnudito que tiene piezas muy bonitas, pequeñitas, pues lógicamente entiendo que el precio va a ser mucho inferior. No es lo mismo imitar una pieza, pues no sé, de un impresionista, el que sea, que a lo mejor hacer una imitación de un cubista, pues depende de eso, depende del estilo, del pintor, del tamaño, de los materiales que quieras emplear, todo. ¿Y cuál sería, bueno, a tu parecer, cuál sería la obra más comúnmente falsificada? Porque yo siempre he oído que un poco la Mona Lisa, ¿no? Pero... Bueno, a mí la Mona Lisa ha sido imitada. Bueno, de hecho tenemos varias Monas Lisa. No solamente está la Mona Lisa del Museo del Louvre, que quizás es la conocida por antonomasia, con esas colas de japoneses sacando fotos de forma histérica. Aquí en España tenemos una Mona Lisa y la tenemos en el Museo del Prado. Es decir, el propio autor ya se ocupó de hacer varias piezas. ¿Que esa sea la pieza más imitada? No lo creo. Yo no creo que sea la pieza más imitada. Pero bueno, que eso que hay que tener presente, que de una misma pieza los autores muchas veces hacían distintas, vamos a decir, copias o reproducciones o reinterpretaciones. ¿Por qué piensa que ha tenido, que es que se me ha surgido decir la duda, por qué piensa que ha tenido tanto éxito esa obra? La Mona Lisa. Tanta repercusión. Para mí es una cuestión también pura de marketing. Hay infinidad de obras de Leonardo, vamos, absolutamente exquisitas, de muchísima mejor calidad. Sí, pero es como que siempre es la más... Es la obra de arte por antonomasia. Claro, es que todo el mundo la conoce, aunque no te guste, es como el que no le gusta el fútbol y conoce a Cristiano y Messi. Tú te vas a China y conoces a Cristiano y Messi. Pues a todo el mundo, aunque no le guste el arte, tú le enseñas el cuadro y dices, sí, sé cuál es. Claro, porque a nivel de marketing se ha publicitado muy bien esa pieza. Claro. Hay gente que va por la calle y lleva el bolso con la impresión de la Mona Lisa en esta camiseta. Es que eso. Si me tuvieras que decir, ¿tú por qué crees? Aparte del tema marketing puro y duro, porque se convirtió como la imagen representativa del Louvre, era como el buque insignia, vamos a decirlo así. Yo creo que a lo mejor, si tuviera que buscar una explicación técnica, pues a lo mejor porque la técnica famosa del esfumato está ahí muy presente y es muy perceptible. Pues a lo mejor por eso, pero yo no lo achaco a eso. Que se llama por marketing, ¿no? Que le han dado mucho bombo. Si tú simplemente puedes poner la Mona Lisa, te vas a la Virgen de las Rocas, por poner un caso de otra pieza, por favor, la Virgen de las Rocas es propiamente dicho, y valga la redundancia, un pedazo de obra de arte. La Mona Lisa,
y a lo mejor esto va a ser tirarme lanzas, piedras y cuchillos. Para mí no es para tanto. No es una pieza de calidad, ni muchísimo menos. Para mí. Y de hecho, si me das a opinar y a elegir, la Mona Lisa del Museo del Louvre es infinitamente de mejor calidad que la Mona Lisa del Louvre. Para mí. La que tenemos aquí, dice. Sí. La del Prado. Sí. Infinitamente mejor. Pero esto es una opinión personal. Sí, sí. Opiniones como colores, ¿no? Bueno, como las de los peritos. Por ejemplo. Es una opinión, solamente. Bueno, y yo creo que ya para ir cerrando, que van siendo las 2 de Sí. del mediodía y creo que tendrás ganas de comer. Como tarde, no te preocupes. Queríamos preguntarte, bueno, primero, ¿cuáles son los errores que ves tú en la gente que quiere comprarte que más comete? Porque muchas veces se pueden ver un poco quizá guiados o cegados por la aparente autenticidad de un cuadro. A ver, es que, claro, hay que diferenciar lo que es el coleccionista de lo que es está mal la expresión, pero bueno, no la voy a emplear porque puede herir susceptibilidades. Hay que diferenciar el coleccionista real del inversor, del que compra por una mera estética. Es que todo es muy diferente. Entonces, si yo soy coleccionista, yo te puedo hablar de clientes coleccionistas, lo que buscan cuando van a comprar una pieza es que esa pieza sea compatible o complemente su colección ya creada. Entonces, busca una obra muy específica. Si es un inversor, la obra en sí le da igual. Lo que quiere es rentabilidad. Entonces se va a autores asentados, como pueden ser Picasso, por ejemplo, que es el rey de la inversión, junto por a lo mejor con Warhol. Si me dices también Rothko, aunque Rothko es verdad que ha tenido cierta variabilidad en el mercado, pero bueno, hay unos autores que vamos a poner, por ejemplo, eso, Picasso o Warhol, que siempre se revalorizan. Es muy difícil que su obra caiga de precio. Pues ese es otro tipo de comprador. Y luego está el comprador que yo llamo emocional. Yo a ese coleccionista o ese comprador siempre le digo que compre por lo que sienta en el corazón. Que cuando tú te plantes delante de la obra, dentro de tus gustos estéticos, te enamore, te diga, te hable. Porque en función de eso, todo varía. Entonces, no te podría decir cuál puede ser la motivación real de cada uno. Puede variar en función de todo eso. Y en lo que se fijan, pues yo pienso que variando esas cantidades, pues si estamos en el inversor, en el tema económico, si estamos en el coleccionista profesional, en el tener una colección variada y armónica, y el otro, pues yo creo que a nivel emocional. Y para todo aquel que nos esté oyendo y que le haya llamado mucho la atención este mundo y quizá, ¿por qué no?, pues tenerlo como una posible salida profesional, ¿qué tipo de formación recomendarías para dedicarte a la pericia artística? Formarse tiene que formarse sobre todo en conocer y saber distinguir perfectamente las distintas épocas y vanguardia o estilos de pintura. Eso es fundamental. Si tienes una base de bellas artes, pues ya llevas un camino ganado. Pero sobre todo, aparte, yo, independiente de la formación, porque insisto, al ser algo tan multidisciplinar tienes que conocer muchas áreas, tanto la física en temas fotografía, rayos X, todo lo que hemos hablado, como la química. Pero lógicamente tú no te vas a licenciar en química, no te vas a licenciar en todas las especialidades. No te da tiempo. Bueno, tiempo te puede dar, sí, pero de aquí que empieza a trabajar uno tiene 40 años. Pero sí tener una formación general, vamos a decirlo así, para eso hay cursos específicos donde te hablan del expertizaje de obra de arte. Yo recomiendo, que no digo con esto que sean las mejores, pero sí recomiendo instituciones asentadas, si pueden ser museísticas, mejor, de casas de subastas, mejor, por la influencia y los conocimientos que tienen y el bagaje en cuanto a la variedad de obras que puedes ver. Pero y sobre todo, y con independencia de eso, rodearte de buenos profesionales en las distintas áreas que contigo formen un grupo de trabajo homogéneo, compacto, y donde se pueda trabajar y intercambiar opiniones y discutir, porque al final esto es discutir. Y bueno, más allá de una barrera de entrada, digamos, un poco puede ser intimidante, porque entiendo que para la realización de peritaje artístico se hace falta una maquinaria, una serie de instrumentos que sí que es verdad que pueden ser un poco costosos. Digamos, ¿cuál sería, o sea, ahora mismo diría que para una persona que diga, vale, siempre me ha interesado el tema artístico, el peritaje, quiero ponerlo en valor para la sociedad y quiero ser perito artístico? ¿Esa persona tendría una probabilidad real de ganarse el pan con este tipo de peritaje? ¿Qué salida, qué cuota profesional tiene? Pues yo pienso que depende de lo profesional que sea. Esto es como todo. Me da igual que sea peritaje artístico como que sea abrir una panadería.
Va a depender de cómo te comportes con el público, cómo trates al público, tus conocimientos, cómo hagas los informes, cómo los desarrolles, cómo los defiendas. Y eso se plasma en un informe. Entonces, es un bagaje de tiempo. Salida profesional, bueno, pues yo soy un ejemplo que me dedico a esto. Si me dices, ¿tiene más trabajo que, no sé, que la profesión de abogado? Pues probablemente no, en el sentido de que los informes llevan mucho tiempo. Es verdad que si tú tienes que hacer un informe completo de una pieza, son años. No te estoy hablando de hacer un informe en un mes, 3 meses. Bueno, a lo mejor en 3 meses, 4 meses puedes tener hecho el tema estilístico y físico-químico, pero luego hay mucho más detrás. Entonces es un trabajo largo en el tiempo, tedioso, porque tienes que contactar con mucha gente que no siempre está abierta a colaborar por miedo a, bueno, pues posibles demandas que pueden aparecer. Y bueno, pero bueno, sobre todo intentar ser lo más profesional posible, intentar rodearte de profesionales y ser lo objetivo, técnico y científico que te permitan tus conocimientos, nada más. Y no crear falsas expectativas, eso es importante. Yo, de hecho, a los clientes siempre les digo lo mismo, digo, empezamos, a lo mejor está mal, pero yo siempre digo, no, usted no tiene un bacon, usted tiene un lienzo pintado, a día de hoy. Mañana ya veremos a ver si se tiene nombre y apellido, pero por ahora es un lienzo pintado. Bueno, pues yo creo que ha quedado... Si tiene alguna pregunta más, ¿no? Bueno, por último, si quisiera darle algún consejo o alguna recomendación a los espectadores que me estén viendo y quizás se sientan un poco atraídos por esta salida. Paciencia. Paciencia, ¿no? Claro. Pero no paciencia por el desarrollo profesional, que también. Paciencia por los muros y barreras que se van a encontrar. Es un mundo muy hermético, muy cerrado, muy temeroso de demanda y con muchos intereses económicos. Entonces, las colaboraciones son complicadas, llevan tiempo. En ese sentido, mucha paciencia. Yo, hasta que he conseguido que en el laboratorio tengamos una base de datos de todo el espectro de casas de subastas, de museos, colecciones, eso te estoy hablando ya de 22 años. Y ha sido luchar y encontrarte con expertos que a día de hoy tienen libros publicados de pintores, que cuando tú hablas con ellos para solicitarle algo concreto, sin puntualizar el qué ahora, te dicen que no son expertos, pero sin embargo tienen libros escritos y dan conferencias en museos. Pero cuando tú llegas y le dices, necesito que me corrobores o me apoyes o informes de, te dicen, no, yo es que no puedo porque realmente yo no soy experto en. Es uno de los problemas del cuadro que hablaba antes de María Casas que estamos teniendo ahora. Precisamente a través de los contactos del Metropolitan se han contactado con 3 supuestas expertas y las 3 han respondido que no son expertas. De hecho, ya el Metropolitan los ha tachado de sus ciclos de conferencias, porque claro, usted va dando conferencias, escribe catálogos de obra y a día de hoy usted dice que no es experto o experta, en este caso son 3 señoras, en la obra de María Casas. Pues eso son decepciones, son muros que te encuentras. Hay muchos más, pero entonces paciencia. ¿Y por qué hacen eso? ¿Para lavarse las manos y no tener a lo mejor ningún tipo de... Miedo. Por lo que le pueda... Por si tiene algún tipo de responsabilidad penal después, ¿no? Penal no, civil sobre todo. Civil, ¿no? Pero es lo que te digo, el comité Basquiat cerró ya hace muchos años. ¿Por qué? Pues porque el que se encargaba de verificar las piezas, aparte de una serie de galeristas de Nueva York, que eran los que se lanzaron a Basquiat al mercado, quien hacía las certificaciones era su familia. Era su padre, y han aparecido muchas falsificaciones certificadas por el padre. Eso han sido demandas civiles. En fin, es que todos los comités, claro, es que todos han cerrado. Entonces, estos expertos, Martin Kemp, con el que yo he tenido muy buena relación, bueno, la sigo teniendo, lo que pasa es que es verdad que hablo menos con él y contacto menos con él, que es un especialista en Leonardo da Vinci, tampoco para no extenderme mucho, pero seguro que recordáis la pieza aquella famosa que se vendió del Salvatore Mundi. Esa pieza, ¿por qué se llegó a vender? Independientemente del precio que alcanzó y demás, que ahora se discute que sea de Leonardo da Vinci, también hay que decirlo. De hecho, está, entre comillas, retirada del mercado y tenía que haber participado en una exposición del Louvre, y el Louvre ha dicho que no la quiere porque no consideran que sea de Leonardo. Pero bueno, Martin Kemp es experto y bueno, yo creo que esa obra se subastó porque Pedretti, también ya fallecido, que era el otro experto, fue de las pocas piezas que los dos han estado en común, han tenido la misma opinión. Entonces yo creo que se subastó por eso. Pero Martin Kemp, por ejemplo, insisto, lo que quería deciros es que él siempre ha estado abierto a opinar, vamos a decirlo así, y yo la última conversación que tuve con él me dijo, no me voy a volver a pronunciar absolutamente sobre ninguna pieza, salvo
que me haga la consulta una entidad museística de muy alto reconocido y prestigio. ¿Por qué? Pues creo que porque se siente amparado y legalmente protegido por esa entidad. Entonces, que yo llegue y donde antes me podía dar información, que de hecho me la daba sobre determinadas piezas, ya no lo hace, por tema a ese tipo de demandas que ha habido muchas. Joder. Bueno, pues yo creo que he quedado, ahora sí, ¿no? Así que sí, una buena charla. Vicente, darte las gracias por estar aquí con nosotros y dedicarnos un tiempecillo y por la paciencia que has tenido al principio, que hemos tenido un par de problemillas. Nada, cosas normales. Cosas del directo. Y nada, a nuestros oyentes siempre las gracias también por estar aquí con nosotros un día más. Y bueno, esperamos traeros buen contenido siempre y esto no se queda aquí, vendrán más capítulos.